Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. ¿Qué es ser un ministro de culto en México? Creo que antes de determinar lo que diga la Biblia, que es el libro sagrado para este movimiento internacional llamado cristianismo, hay que determinar qué es lo que dice el gobierno de cada país. Por ejemplo, en México, para la Secretaría de Gobernación, un ministro de culto es aquella persona que está asignada por los estatutos de una asociación religiosa previo a haberse registrado dentro de la Secretaría de Gobernación y que tiene la posibilidad de recibir un sueldo o salario determinado por el valor de 5 UMAS al día, y esto multiplicado por el periodo en que va a recibir el pago. Así de sencillo. Pudiera parecer una fórmula un tanto complicada, pero habría que determinar cuál es el valor de la UMA, que es la unidad de medida de actualización. Esto multiplicado por 5 y esto puede ser multiplicado por 15 o por 30, que según sea el periodo de pago para el ministro religioso. Cuando determinamos esto, se puede decir que para el gobierno de México eso es un ministro religioso. Y cabe mencionar que así, de la misma manera como la asociación religiosa le paga este sueldo o salario al ministro de culto, también la misma asociación religiosa está obligada a calcular el excedente del ingreso obtenido para pago de impuesto o en un momento dado para la exención de impuesto. Sin embargo, las organizaciones religiosas se llenan la boca al decir que todas las personas, es decir, todos los integrantes de una iglesia, de una congregación o de un templo, son ministros de Dios, simplemente porque la Biblia dice que son ministros de Dios. Este caso muy puntual lo podemos ver bajo el contexto de lo que piensa la Organización de los Testigos de Jehová. Existen, por ejemplo, algunas referencias bibliográficas dentro de la JW en donde se indica acerca de que todos los cristianos son ministros religiosos. Cabe mencionar que para la Organización de los Testigos de Jehová, los hombres, especialmente aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, como el de ser siervos ministeriales, que son auxiliares de los ancianos, o superintendentes, que son los que llevan la delantera dentro de la congregación de los Testigos de Jehová, o en cada una de las congregaciones a nivel mundial de los Testigos de Jehová. Estos términos, tanto de anciano como de superintendente, son los equivalentes a pastores o elder en otras iglesias u otras organizaciones religiosas o asociaciones religiosas. Esto indica, amigos, que toda asociación religiosa, por lo menos en México, debe estar registrada ante la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, detrás de la Secretaría de Gobernación se encuentran otras instituciones que están trabajando en conjunto precisamente con la Secretaría de Gobernación para regular las actividades. Por lo tanto, bajo la Secretaría de Gobernación se encuentran coadyuvando a los intereses de este tema la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, y por último la Dirección General de Asuntos Religiosos. Todo esto anterior bajo la observancia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esto indica, amigos, que la Secretaría de Gobernación tiene otras unidades o instituciones o organismos públicos que son parte de la administración pública que regulan precisamente todas las actividades de una asociación religiosa o de todas las asociaciones religiosas que están dentro del territorio nacional. Entonces, volviendo al tema de nuestro activismo, porque mi canal es Activismo versus Testigos de Jehová, podemos decir que por lo menos la Organización de los Testigos de Jehová ha señalado que todas las personas integrantes de la congregación forman parte del cuerpo de Cristo y que todos ellos son ministros de Cristo.
Pero más especialmente la organización le ha dado un valor más superior o mucho más superior a aquellos que son como la mano derecha, es decir, los ancianos o superintendentes. Es decir, de nueva cuenta, las personas que tienen esta autoridad, por llamarlo de alguna manera, en cada una de las congregaciones y que se encargan de llevar todos los estatutos o todas las políticas que establece el cuerpo gobernante allá ubicado en Warwick y que se deben de ejecutar en cada una de las células a nivel internacional. Esto habría de esperarse, obviamente, puesto que es un corporativo y los corporativos deben de tener este tipo de control. Recordemos algo, la sede mundial de los Testigos de Jehová se encuentra en Warwick y Warwick tiene diferentes filiales alrededor del mundo, algunos colocados estratégicamente en donde pueden atender 2 o 3 más países aledaños, fabricando publicaciones de índole según el idioma y según las necesidades. Estas filiales, que por ejemplo en México, la que se encuentra en Texcoco, esta atiende todas las congregaciones que están ubicadas en la República Mexicana. Por ejemplo, la filial que se encuentra en México atiende todas las necesidades, pero también la distribución de literatura, así como la recepción de dinero, es decir, todos los aspectos financieros que tengan que ver con todas las congregaciones que están en territorio nacional. Y si acaso le han asignado algún otro territorio adicional, es decir, algún otro país para atenderlo en cuestión de administración o de finanzas o también de surtido de publicaciones, lo tendrá que hacer. Sin embargo, no vamos a distanciarnos del punto central. ¿Quiénes son los ministros de Dios según la organización de los Testigos de Jehová? Pues les dejo estos 3 datos bibliográficos. La Atalaya de 1960, 15 de febrero, en la página 100 en adelante. El segundo dato bibliográfico, la Atalaya del año 2000, del 15 de noviembre, de la página 15 en adelante. Y el tercer dato bibliográfico, que será la Atalaya de 1981, del 1 de agosto, en la página 14 en adelante. Bien, en el año 2019, el vicepresidente de Estudio de Religiones en México, Bernardo Barranco, participó en el primer foro que se intituló El papel de la religión en el contexto de la violencia, aseverando que ser ministro de culto en México hoy es considerado como de alto riesgo por la violencia que vive también México. Pero mencionó algunos elementos muy importantes, elementos que no debemos pasar por alto. Muchos países a nivel internacional piensan que México es un país altamente violento, como que sería difícil venir a México y poder vivir en él. Ha habido personas de otros países que han optado por vivir en México por la belleza cultural y también por los diferentes climas que guarda México. No es lo mismo vivir en el norte de la República Mexicana que en el sureste de la República Mexicana. Sin embargo, también hay una gran diversidad en flora y fauna y también de paisajes hermosos de lo que es el Golfo de México al Océano Pacífico. México realmente representa un país pacífico, pero al igual que otros países, la sociedad mexicana también se enfrenta a una denigración de valores. Esto, decimos en México, es aquí y en China, es decir, en todos los lugares. Cabe mencionar que los datos que daré a continuación fueron otorgados por el mismo Bernardo Barranco, que habla acerca de administraciones pasadas, pero también habló acerca de estadísticas de lo que ha ocurrido en tema de violencia en contra de ministros religiosos de 25 años atrás. Tan solo en el sexenio de Peña Nieto ha habido 28 asesinatos a sacerdotes en 6 años. En el sexenio de Felipe Calderón fueron 17 asesinatos de curas y hay desaparecidos también. En los últimos 25 años hay más de 60 sacerdotes católicos que han sido... Todo este preámbulo que di se va a concentrar en lo siguiente. En el diario de Chiapas apareció este titular: un testigo de Jehová que al parecer fue exactamente por una persona que estaba en estado de... Es correcto. Esto se le denomina violencia.
En el caso del activismo, nosotros no nos alegramos cuando pasa una situación de esta naturaleza, porque seguramente si un testigo de Jehová ve esta aportación, seguramente pensará que el activismo se alegra cuando suceden este tipo de situaciones. Esto, para un servidor, y creo que para cualquier otro activista que trabaje con sobriedad, esto es... Y lo que uno menos quiere es que alguna persona salga afectada al respecto. Sin embargo, lo que decía Bernardo Barranco, la cultura mexicana, al igual que otras culturas, se está enfrentando a un problema real. ¿A qué tipo de problema? A la denigración de valores. Hace falta hoy día que la sociedad comience a retomar valores que se han perdido. Sin embargo, hay una pregunta o un punto muy interesante. ¿Por qué los gobiernos permiten que existe una infinidad de asociaciones religiosas? Y ojo amigos, el activismo versus testigos de Jehová no se encuentra en contra de la libertad de culto ni siquiera de la libertad de expresión. Al contrario, estamos a favor. Entonces, ¿qué es lo que requiere la sociedad? Que de nueva cuenta vuelva a retomar los valores que se han perdido. Sin embargo, la pregunta que ahora se exige es ¿por qué los gobiernos han permitido la existencia o el registro de asociaciones religiosas o en otras palabras, la existencia de religiones dentro del territorio nacional? En este caso hablo por México, porque el gobierno de México ha permitido e incluso ha revolucionado o ha readaptado o ha retomado nuevas políticas para una nueva legislación desde 1992 para las asociaciones religiosas. Bien, porque de alguna manera las asociaciones religiosas o las religiones para el gobierno deberían ser las rectoras de los buenos valores. Sin embargo, hay una deficiencia moral, y esto lo ha notado el gobierno. Las múltiples denuncias o demandas que tiene una religión en relación a sus actividades, sus costumbres o los hábitos que ha tomado con respecto a denigrar los valores humanos dentro de ellas mismas en primera instancia, ha sido uno de los grandes factores, pero preocupaciones por parte del gobierno de que las organizaciones religiosas no estén haciendo su papel adecuadamente. El activismo versus testigos de Jehová no nos alegramos por esta situación. Al contrario, es una situación preocupante cuando sabemos que cualquier sociedad que ha perdido los valores, en un momento dado puede hacer cualquier arbitrariedad e incluso violar los derechos de otras personas. Sin embargo, también ha servido como referente la misma conducta de las religiones para que la misma sociedad, en muchas de las ocasiones, tome la justicia por sus propias manos. Eso no está justificado. No quiero leer la nota, voy a dejar el enlace en la caja de descripciones para que ustedes lo puedan leer. Entonces presento esta información para entender que es la misma religión la que ha faltado a la sociedad, pero más que nada ha faltado al compromiso con la que se ha erigido ante el gobierno. En este caso, ante el gobierno de México. Entonces podemos decir que la religión, en un momento dado, se ha vuelto incompetente para poder fomentar los valores a una sociedad debido a su mala conducta que ha reflejado ante la sociedad. Pero también, por otro lado, cabe mencionar que Bernardo Barranco comenta acerca de algunos otros elementos, algunas otras causas por las cuales hoy día los ministros de culto sufren una situación de violencia por la misma sociedad. Y vuelvo a recalcar, no es que sea realmente México. Esto puede suceder en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad, en cualquier país latinoamericano, puede ser europeo, africano, y que al igual como le pasó a un testigo de Jehová, le pudo haber pasado a un evangélico, le pudo haber pasado a un ministro de culto religioso, católico, pero también le pudo haber pasado a un adventista, a un bautista, a un luz del mundo, qué sé yo, a cualquier religión o incluso cualquier otro representante, más bien dicho, de otras religiones.
Pero todo esto se deriva de la falta de valores, de la falta del cumplimiento de la labor que ha tenido que hacer la religión y que no ha podido alcanzar los objetivos nobles que se ha propuesto cuando se ha registrado, en este caso en México, ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, deficiencia dentro de las asociaciones religiosas, máxime cuando son observadas por la sociedad. Ante todo esto, ¿qué piensa usted al respecto? Es un tema que reflexionar. Déjenme sus comentarios, que será muy importante, será muy interesante poderlos leer. Pero también, por otro lado, amigos, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal. Y si consideran que esta información es de valor, les invito a regalarme un like. Y nos veremos en una próxima. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.